Consejo Superior de la Empresa Privada alrededor de lo que hemos venido viendo en contra específicamente del sector empresarial en el ámbito farmacéutico. Hay que entender que este es un sector que es regulado y por lo tanto aquí han llegado a niveles de no solo amenazar, sino de cerrar estas farmacias, especialmente farmacias pequeñas en diferentes departamentos del país que se unieron desde ese punto de vista al llamado que se hizo desde la Alianza para que hubiera un paro, que se sumaran al paro cívico. Desde ese punto de vista, nosotros hemos expresado en este comunicado que hicimos público que desde el año pasado prácticamente inició una situación de represión en contra del sector empresarial. Desde aquel momento vimos con las confiscaciones que se dieron de tierra, posteriormente continuaron con incrementos tarifarios, con las reformas tributarias, impositivas, con la misma reforma del seguro social y ahora estamos viendo este tipo de acciones donde están queriendo desde ese punto de vista cerrar empresas específicamente, como repito, en este ámbito que nosotros como sector privado en este comunicado estamos demandando obviamente que cese este tipo de represión. Exigimos que se restituyan los derechos y de manera muy particular referirnos a que desde ese punto de vista para lo que está sucediendo con este sector, en primer lugar pues ya dimos a conocer esta posición pública, en segundo lugar estamos también poniendo los organismos internacionales y por supuesto a los testigos de la mesa de negociación en conocimiento de lo que está sucediendo y en tercer lugar esperamos que para el día miércoles vamos a estar dando a conocer una ruta jurídica para que estos negocios tengan el manejo legal, el instrumento legal que puedan utilizar para demandar que se restituyan sus derechos y que puedan abrir estos negocios. Así que desde ese punto de vista es lo que estamos en este momento planteándonos alrededor de esta situación que están enfrentando estos negocios. ¿Cuál es la cifra que ustedes manejan sobre el cierre de negocios? Básicamente está referido, como repito, al ámbito farmacéutico. Hemos conocido que también hicieron algún tipo de asedio, de acoso con algunos negocios en el ámbito de servicios. Sin embargo, en estos, como no son negocios que prestan un servicio de bien público, entonces ahí no han podido realmente hacer lo mismo que están haciendo con estas farmacias. Eso es lo que estamos manejando, que ha estado canalizado directamente en este sentido con esta decisión que ha tomado el ministro de Salud de prácticamente ir en contra de estas farmacias, ir en contra de la misma situación que tenemos el derecho a poder pensar diferente y con estas medidas básicamente lo que están haciendo es de nuevo apostando a más desempleo y afectando a la población. ¿Cuántas son las farmacias cerradas? No tenemos en este momento el dato exacto, estamos haciendo un levantamiento, pero sí tenemos que hay farmacias cerradas pues, en el norte del país, en la isla de Ometepe, en Managua, en diferentes pues, localidades. Conocemos de la instrucción que dio en este sentido pues, la autoridad del Ministerio de Salud para investigar en cada zona del país cuáles son esas farmacias para tomar esa decisión que han estado tomando. ¿Qué tipo de acciones pueden tomar las empresas o el mismo Consejo ante esta? Lo que acabo de explicar, vamos a presentar el miércoles un instrumento jurídico, una alternativa para que aparte de lo que ya estamos haciendo, denuncia pública y poner en conocimiento en este sentido también a los organismos de derechos humanos, a los organismos internacionales, a demandar la restitución de sus derechos, que también ocupen la vía jurídica y estamos trabajando para presentarles cuál va a ser esa ruta. ¿Tienen más cierres, don José Adán, ¿tienen más cierres de empresas?
Yo espero que lo que de nuevo pregona día a día el gobierno en sus comunicados, hoy sacan un nuevo comunicado y vuelven a hablar de reconciliación, pero por el otro lado, en el papel dice reconciliación y en el actuar dicen represión, que termina esta represión, que efectivamente lo que dicen en papel todos los días de que quieren una Nicaragua en reconciliación, pues obviamente que lo dejen de decir y que lo empiecen a hacer. Y en ese sentido esperemos que no haya más empresas que cierren. Cada empresa que cierre es una empresa que significa que hay familias que están perdiendo su empleo. Cada empresa que cierra, cada farmacia que cierran, cualquier negocio que cierra, lo que hace únicamente es aumentar el nivel de la crisis económica que estamos viviendo, y desde ese punto de vista esperamos de que lo que tanto y tanto han gastado tinta en escribir sobre reconciliación, pues que dejen de escribirlo y que lo muestren, y que realmente empecemos porque le den la oportunidad a los nicaragüenses que pensamos distinto, de poder pensar distinto y hacerlo con derecho. Y por eso es lo que nos corresponde. Y en ese sentido me quisiera referir también a lo que fue nuestra visita, en este sentido, a la Secretaría General de la OEA y también a la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es importante resaltar para nosotros la importancia de cara prácticamente a estas 2 semanas, que son las últimas 2 semanas, para que el gobierno cumpla, no con la excarcelación, como dice su comunicado de hoy, sino con la liberación, porque la promesa expresada no es excarcelación, es liberación plena de todos los presos. Y aquí dejar claro, y así es importante entender, que no estamos hablando únicamente de los presos que están en la lista conciliada. Estamos hablando de los presos que están en la lista entregada el 30 de marzo, que incluye los conciliados y los no conciliados. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos en este momento 180 personas que siguen de esa lista en prisión, y tenemos adicionalmente un total de 41 personas que han sido apresadas entre el 1 de abril y esta fecha. Entonces, lo que nosotros le hemos planteado en este sentido a la Secretaría General, y lo estamos haciendo oficialmente, pues también con listados, con nombre y apellido el día de hoy, es que tiene que ser la libertad plena al 18 de junio de esas 180 personas, más los 41 que fueron apresados en estos días entre abril y mayo. Estamos hablando de 221 personas. En segundo lugar, fue importante entender de que estamos hablando de que la reforma electoral que el gobierno venía planteando en sus comunicados todos los días, que era una reforma que se tenía que dar bilateralmente entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno, ha quedado también expresada claramente la posición del secretario general, en donde ha señalado que esta reforma electoral tiene que ser en el marco de la mesa de negociación, donde tendrá que seguir este proceso si es que continúa. Obviamente la mesa, eso va a depender obviamente del cumplimiento del gobierno, en primer lugar a esos 221 personas que siguen estando en este sentido presas, y si logramos eso, entonces tendremos que ir en la dirección de poder continuar en ese esfuerzo. Lo otro que hemos planteado y que en este sentido muy importante es que la restitución de las libertades es un tema que ya no se puede detener más. No es suficiente, y esto hemos sido claros, hablar de un proceso de reforma electoral si por el otro lado no hay una restitución de las libertades, de los derechos. Y desde ese punto de vista, ¿de qué te sirve tener una reforma electoral si por el otro lado no podés, por el lado de lo que es la organización, de la libertad de organización, crear tu propio partido o buscar cómo desarrollar tu propia campaña, hacer tus actos proselitistas, si estamos todavía en un país donde no hay derecho para poder movilizarte, para poder expresarte?
Entonces, en ese sentido, fue claro también lo expresado en los diferentes tweets que sacó el secretario general. Y el cuarto punto, que para nosotros es muy importante dejar remarcado, es que el tema del retorno de los exiliados es un tema que tiene que ser con garantía y que es insuficiente un programa unilateral del gobierno que no tenga un protocolo de seguridad y que no vaya acompañado de los organismos internacionales, como hemos demandado, en este caso el ACNUR y la OIM. Si esto es simplemente una decisión unilateral, pues seguiremos viendo la información que ustedes han dado a conocer de que regresó gente y que está siendo apresada esta gente. Entonces, de nuevo, no es escribir todos los días en un comunicado lo que decimos que vamos a hacer y luego en el resto del día hacemos todo lo contrario. Hay que hablar de reconciliación, pero también hay que actuar de manera que se pare esa represión y que haya una verdadera reconciliación. Gracias. Gracias, don.